Damos gracias a Dios por este nuevo día que nos da. Hoy es primer domingo de mes, ya finalizando este año, ya estamos en el 11º mes. Damos gracias a Dios porque hasta aquí nos ha guardado. Así que cada principio de primer domingo de mes participamos de la cena del Señor. Si usted ya participó en su iglesia y quiere volver a participar, puede hacerlo. Dice la palabra de Dios que lo hagamos todas las veces en conmemoración de su muerte hasta que Él venga. O sea que podemos, eso es un tipo de conmemoración, de recordar la muerte de Cristo en esta tierra, cuál fue su motivo, el objetivo. Entonces, cuando participamos de los elementos de la cena, recordamos su muerte, y cuando Él regrese también recordamos de su resurrección y que Él regresará muy pronto por su iglesia y que debemos estar en el nivel que Él quiere llevarnos. Así que cierre sus ojos y si usted quiere participar, prepare su pan, su vino, y al finalizar lo que Dios nos dé hoy, pues vamos a ser partícipes de esta conmemoración. Cierre sus ojos ahí. Querido Padre Dios, damos gracias porque tú nos permites, mi Rey, poder ser partícipes de tu verdad. Hoy conocemos la verdad y la verdad es Jesucristo. Jesucristo vino a traernos vida y vida en abundancia, Señor. No una vida basada simplemente en lo material, en lo físico, sino que una vida, Señor, basada en todos los fundamentos, en lo espiritual, en lo material, en lo físico y más que todo en lo eterno, Señor. Tú quieres que tengamos esa vida abundante. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Abre nuestros ojos espirituales a la luz de tu palabra. Abre nuestros oídos, Señor. Quita todo lo que nos estorbe y que no nos hace escuchar tu palabra para poder tener el entendimiento y ponerla por acción. Vivifícate, Señor, en este día y que al finalizar, cuando participemos de la cena, Señor, conmemorando, Señor, la muerte de tu Hijo, venga a traer mayor satisfacción a nuestro ser interior. Si en algo te hemos fallado desde ya, Señor, pedimos perdón. Padre, si ofendimos a alguna persona en este día o días atrás, nos ponemos, Señor, en acuerdo con tu Hijo y pedimos perdón porque solo tu Hijo es el que nos puede presentar ante ti. Tu palabra dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo nuestro Señor. Si hubiésemos cometido algún pecado y lo confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de ese pecado. Quita de nosotros hoy, Señor, todo lo que nos ha afectado: ira, enojo, contienda, disensión, murmuración, chisme, falta de perdón, todas esas áreas, Señor, que aún en nuestro ser todavía estén latentes. Tú toma posesión, Señor, y límpianos y libéranos, y sé que tu sangre nos limpia de todo pecado, y de esa manera podamos ser partícipes, Señor, de la conmemoración de la muerte de tu Hijo. Gracias, Señor, porque sé que tú nos has limpiado y que hemos pedido perdón con todo el corazón en esta hora para poder ser bendecidos, Señor, al finalizar este acto. Gracias, precioso Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén. No es que esto sea un amuleto, la Santa Cena, sino que el apóstol Pablo dijo, y Jesucristo antes de ir a la cruz, Él hizo la cena del Señor con sus discípulos. O sea que estaba haciendo que ellos recordaran lo que iba a transcurrir en el momento que Él iba a ser crucificado, cuál era el motivo, cuál era el objetivo. Y de esa manera, cada vez que lo hacemos, conmemoramos su muerte, recordamos su muerte. Es un termómetro para nuestras vidas, porque dice la palabra de Dios que sin santidad nadie podrá ver a Dios. Y yo quiero en esta hora enfocarme en el hombre perfecto. He estado hablando sobre Filipenses, una carta que escribió el apóstol Pablo acerca del vivir el nivel del Hijo de Dios.
porque es lo que nos habla ahí el apóstol Pablo en Efesios, nos habla de la iglesia, del cuerpo de Cristo. En Colosenses nos habla de la cabeza, pero en Filipenses nos habla ahora cuál es el nivel suyo y mío en esta tierra, la experiencia que tenemos basados en nuestro arrepentimiento. Y esto me enfoca en un salmo muy que nosotros lo decimos y hasta muchas veces lo ponemos en nuestra casa para recordar, y es el Salmo 91. Pero para poder entrar en detalle al Salmo 91, nosotros debemos de saber los acontecimientos, por qué fueron hechos los salmos, y poder llegar al nivel que Cristo Jesús es. Dice, no que lo hayamos alcanzado todo, pero proseguimos la meta del supremo llamamiento, a aferrarnos, agarrarnos de lo que Dios quiere, que es su verdad. Entonces, cuando yo empiezo a leer el Salmo 91, viene a mi corazón, porque hay que estudiar la palabra, y me habla de que los salmos fueron escritos por aquellos hombres adoradores, no solamente por David, sino que fueron escritos por varios salmistas, y salmistas, o sea, se elevan a la adoración, aún en medio de la circunstancia. Ellos aprendieron a adorar a Dios y dividen los salmos, o sea, los han dividido o han dicho que los salmos reflejan el Pentateuco. El Pentateuco son los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces, los salmos reflejan el vivir del pueblo de Israel, pero nos habla a nosotros. Entonces, en el 90 se inicia el 4º libro del Pentateuco. Aquí en los Salmos, usted sabe que Génesis habla de la creación, nos habla de la caída del hombre, nos habla de cómo el Padre empieza a buscar la redención para ese hombre caído. Luego nos pasamos a Éxodo. Éxodo nos refleja la salida del pueblo de Israel de Egipto, nos muestra la salvación. O sea, ese hombre caído necesitaba salvación, y esa salvación era mediante la sangre del Cordero. En el Antiguo Testamento se llevaba una práctica, y era matar un cordero. Preparaban la Pascua, y ahí era lo que ellos hacían para poder reflejar nuestro futuro, porque en el futuro Jesucristo vino como cordero a salvar lo que se había perdido. Él se presentó como hombre 100%, pero 100% divino. El Espíritu Santo moraba en él. Y ya les he repetido esta parte: por qué divino y por qué humano, porque él tenía que morir para salvarnos a nosotros, pero tenía que resucitar, y en lo humano él no podía resucitar, sino que tenía que ser divino. Entonces el Salmo 90 da inicio al libro de ¿qué? De Números. Entonces les decía, Éxodo significa la salvación, la salida, e iniciar una vida de salvación. Para ellos era salir de Egipto, de la esclavitud del faraón, y llegar a la tierra prometida. Para nosotros es salir de nuestra vida pecaminosa y entrar a una vida fructífera en él, a una vida diferente, que les dije la otra vez, una vida abundante que no simplemente refleja qué tantas posesiones yo tengo, qué tantas riquezas yo tengo, porque las riquezas en sí, aun cuando usted se enferma, aunque usted tenga riquezas, puede traer tristeza a su corazón. Entonces, la abundancia significa saber tener como no tener, encontrar el gozo en medio de las circunstancias, y es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, que nosotros lleguemos a comprender, porque riqueza no simplemente es lo material, no simplemente es el oro, la plata, el dinero,
las posesiones, porque cuando enfermamos, todo eso queda atrás, sino que la verdadera riqueza es Cristo Jesús en nuestras vidas, no importando en qué momento nos encontremos, en qué circunstancias nos encontremos. Entonces, así como dividen los salmos, el 90 da inicio al libro ¿de qué? De Números. Y va del 90 al 106. Entonces, después de haber salido Israel de Egipto, empieza lo que es Levíticos. Levíticos es el libro de adoración, pero si usted ve, en esa adoración hay mucha exigencia, porque Levítico nos habla de las ofrendas, de lo que no debemos hacer. Y en ese tiempo, aquel que cometía algún error tenía que morir. Entonces, el tercer libro del Pentateuco nos habla de una adoración, de la perfección de la adoración. Porque sabemos que en la carne no podemos adorar a Dios. Porque a Dios se adora en espíritu y en verdad. Entonces, para poder nosotros ser adoradores, debemos de morir a nuestros deseos, a nuestra carne, a lo que está dentro de nuestro corazón, sacar todo lo que está dentro de nuestro corazón, que sé que no es fácil, porque no venimos de una vida quizás maltratada, de un tiempo donde fuimos lastimados, dañados, donde se dañó todo nuestro ser emocional y sentimental. Entonces, al venir a Cristo, el Espíritu Santo inicia un proceso de restauración, un proceso de regeneración, pero para eso hay que permitirle al Espíritu Santo obrar en nuestro ser, para que nosotros vayamos siendo liberados, libertados por medio del Espíritu de Dios. Pero ¿qué utiliza el Espíritu de Dios para libertarnos? Utiliza la palabra, la verdad, y dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Entonces el Espíritu Santo usa esta arma para poder nosotros ser sanados. Entonces empieza a producirse en nosotros una regeneración. Me siento como que Dios habla a mi vida del proceso que nosotros no hemos entendido, que es a través del precioso Espíritu Santo que mora en usted y que mora en mí. Entonces la adoración no es una adoración cualquiera. No es simplemente cantar por cantar, no es un montón de notas, decía un siervo, un seguimiento de notas, sino que es adorar en lo más profundo de nuestro ser, a ese ser glorioso, a ese ser majestuoso. Y ese ser se llama Jesucristo, Jehová de los ejércitos, Dios Espíritu unificados, los tres en uno solo. Entonces la verdadera adoración es dejar que el Espíritu Santo arranque de nosotros todo lo que traemos del pasado. Y nosotros, si no le damos lugar al Espíritu Santo, nadie va a poder liberarlo, sino solamente el que libera y liberta es Dios Espíritu y la palabra de Dios. Pero para eso tenemos que tener una persistencia, tenemos que tener un estilo de vida de buscar a Dios en todo tiempo, buscar en su palabra y meterse, sumergirse en ella para poder Dios traer la luz a nuestra vida, porque la palabra es la luz. Entonces, la adoración en Levíticos traía muchas cosas, muchas demandas. Levíticos traía demandas y se le llama el libro de la adoración. Cuando usted aprende a adorar, usted empieza a caminar en el camino de Dios. Entonces entra ahora al libro de Números. Números significa la peregrinación, el caminar del peregrino. O sea, Números relata la caminata del pueblo de Israel, pero en nuestro tiempo relata de que si usted sabe entrar al lugar santísimo, donde ya su carne ya no impide esa relación entre Dios mismo con usted, usted puede tener un caminar conforme al corazón de Dios. Entonces, hoy nos vamos a centrar en lo que empieza en el Salmo 90, lo relatan como
Números hasta el Salmo 106, el caminar de nosotros los cristianos. Entonces, el libro del Salmo 90 nos habla de la muerte, y esto lo escribió Moisés. Moisés, quien sacó al pueblo de Egipto, o sea que fue el líder del pueblo de Israel, quien los pasó por el Mar Rojo, los bautizó, porque pasaron el Mar Rojo en seco, dice ya. Pero el pueblo de Israel fijó sus ojos en Moisés y no en Dios. Entonces dice que el Salmo 90 es un salmo muy especial, y dice que Moisés representó y enseñó la ley. Asimismo hizo este salmo, porque este salmo fue escrito por Moisés. Y aquí nos habla Moisés acerca de qué, de la muerte, el pecado del hombre y la condenación del hombre. Pero nos habla de un hombre perfecto. Para poder nosotros caminar y ya que nos introdujimos en la adoración, ahora tenemos que caminar junto con esa adoración, junto con todo lo anterior. Y el Salmo 90, Moisés le habla a su pueblo sobre por qué surgió la muerte, por qué realmente el pecado trajo muerte, por qué ahora hay condenación. Y cuando yo veo que el hombre perfecto para mí es Cristo, fue hombre, pero era Dios. Dice que el pecado en sí que se cometió en el huerto del Edén trajo consigo la enfermedad al cuerpo del hombre, y en esa enfermedad surge la muerte. O sea, el pecado trae enfermedad y muerte. Y cuando yo empiezo a estudiar esto, yo le empiezo a decir a mi Señor, o sea, me veo en el reflejo, me veo en el espejo de su palabra, y empiezo a notar que yo tengo una naturaleza humana, tengo una naturaleza caída, y cuando tengo una naturaleza caída, entonces, ¿qué es lo que entra? Entra por medio del pecado que anteriormente vivíamos. Entró la enfermedad y entró la muerte. Usted me va a decir, pero Jesucristo murió. Pero Jesucristo no murió a causa de la muerte o a causa de la enfermedad, porque Él fue el Dios perfecto. Él fue el hombre perfecto. Jesucristo dijo, yo pongo mi vida y yo mismo puedo quitarla, pero la pongo por ustedes. O sea que nadie le obliga a Él a poner la vida por nosotros, pero Él, por amor a nosotros, Él puso su vida. No fue porque Él cometió pecado, Él murió murió por el pecado nuestro, no por Él, por el pecado, que hubiera pecado en Él, no. Él tuvo que poner su vida para traer salvación hoy a nuestras vidas. Yo la pongo, yo la puedo quitar. De mí sale esto, dice Él en su palabra. Entonces, nosotros es lo contrario. Nosotros venimos de una naturaleza pecaminosa, y esa naturaleza pecaminosa dio entrada a toda enfermedad, y por lo tanto entró la muerte. Pero Hebreos habla muy claro que dice que, y Pablo habla claro cuando dice que por un hombre entró el pecado, pero por otro hombre, el segundo Adán, entró la vida. Porque Adán era, ¿qué? Un alma viviente, más el segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, era un espíritu vivificante. Entonces, hoy usted y yo
hemos recibido ese espíritu vivificante que entra en nuestro ser y viene a darnos vida. Entonces, por medio de Jesucristo, no hay otro medio que pueda venir la salvación a nuestras vidas si no es por Jesucristo, porque Él es un espíritu viviente, vivificante. Mas el primer hombre era un alma viviente, usted es un alma viviente, yo soy una alma viviente, pero requiero de Cristo, su espíritu vivificante en mí, para que yo pueda llegar a la estatura de Él, a la perfección de Él. Y sé que esa perfección llegará en el día que Él venga por su iglesia. Entonces seré transformada completamente en un espíritu vivificante, en un espíritu, ya no la carne, porque dice la palabra de Dios que ni sangre ni carne heredarán el reino de Dios, sino que tendremos que ser espíritus vivificados por el poder de Cristo Jesús. Entonces aquí, cuando empieza a hablar el Salmo 90 en relación al Pentateuco, Números, me da inicio que mi caminar tiene que ser morir a mí misma y reconocer verdaderamente quién es el que puede traer vida a mi alma. Y dice allí, primero tengo que conocer la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. Transitoriedad quiere decir que solo estamos de paso. Pero Dios es eterno. Él es hoy, ayer y siempre. En Él no hay principio ni fin. Él es eterno. Pero nosotros en esta alma viviente estamos de paso. Es transitorio nuestro tiempo en esta tierra. Pero Dios nos recalca que si queremos al Espíritu vivificante de Jesucristo en nosotros, tenemos que recibirlo a Él y dejar que su Santo Espíritu haga una regeneración en mi ser, me transforme y vaya quitando todo lo malo de esa alma viviente, para que el Espíritu vivificante se vaya formando en mí y vaya formándome a la misma estatura de Jesús. Yo repito y repito, dijo Jesús, voy pues a preparar morada para ustedes, porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas, pero tengo que prepararlas. Y al terminar de prepararlas, yo vendré nuevamente y os tomaré a mí mismo. O sea que Jesucristo viene pronto, pero viene a tomarse a sí mismo. Va a venir a tomar a aquel que dejó que el Espíritu Santo de Dios, que el Espíritu vivificante de Cristo actuara en nuestra vida y nos fuera haciendo que nosotros fuésemos o seamos el reflejo de Él mismo. Porque Él no dice, y os vendré, y os tomaré a cada uno de ustedes. No, y os tomaré a mí mismo. O sea, en aquel que Él le encuentre sus características, es lo que Él va a tomar. Es lo que Él va a agarrar. Entonces dice aquí, la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. Y empieza aquí Moisés, un varón de Dios, dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. O sea que Moisés reconoció que el refugio del pueblo de Israel era Jesucristo, desde generación a generación, porque salió una generación, pero entró otra generación a la tierra prometida. Una generación que tenía que ser transformada en la transitoriedad del desierto. O sea que para el pueblo de Israel el desierto fue su transitoriedad. Para nosotros es la tierra. Vamos a pasar aquí, pero tenemos que caminar como Él para poder entrar
a la tierra prometida. El pueblo de Israel se quejó, siempre se quejó, siempre murmuró, siempre estuvo en contra de los líderes que Dios puso. Por tanto, esa generación que no vio con los ojos espirituales no pudo entrar a la tierra prometida. Los únicos que entraron fueron la nueva generación, y entre ellos entró Josué y Caleb, porque le creyeron a Dios. Usted y yo necesitamos hoy creerle a Dios para poder entrar a esa tierra prometida, que no es esta tierra, sino que es donde Cristo fue a preparar las moradas. Entonces, aquí dice Moisés: Señor, tú nos has sido refugio. ¿Quién es mi refugio en este tiempo de transitoriedad en esta tierra? ¿Quién tiene que ser mi refugio? ¿Mi vecino? ¿Mi hermano? ¿Mi madre? ¿Mi padre? ¿Mis hijos? ¿Mi esposo? ¿Mi esposa? ¿Quién es mi refugio? Tenemos que tener claridad en nuestra mente que nuestro refugio es Cristo Jesús. Y no solo para nosotros, sino que es refugio de generación a generación, porque Él es un Dios de generaciones. Él es un Dios de familias. Si en esta hora hay algo que nos está estorbando a nosotros y a nuestras generaciones, yo creo que Dios quiere hacer algo hoy. Dios quiere efectuar algo en esta mañana, en este día, que quede marcado en nuestros corazones. Hemos entrado como peregrinos en esta tierra a caminar, pero no estamos solos. El Espíritu Santo está en nosotros, pero Dios nos habla de una generación. ¿Cómo están nuestros hijos? Yo sé cómo están mis hijas, cómo están mis nietos. Y yo estoy confiando en que Dios hará algo nuevo en ellos, porque Él es un Dios de generaciones. Usted está batallando con sus hijos, o quizás no, pero presente a sus hijos, sus nietos, bisnietos, porque las generaciones abarcan hasta 1000 generaciones. Entonces aquí inicia Moisés hablando que Dios es un Dios de refugio de generación a generación. Yo siento en mi espíritu orar en esta hora, aunque tenemos que conmemorar la cena del Señor. Yo quiero orar por sus hijos y quiero que ustedes oren por mis hijas en esta hora y podamos declarar la palabra de Dios, hablar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene vida. Y yo siento en mi corazón que Dios hoy quiere vivificarse en nuestras generaciones. Cierre sus ojos ahí y empiece a clamar por sus generaciones, que nuestras generaciones puedan apoyarse en Dios, no en el mundo, no en el hombre, no en el humano, porque todo esto pasará. Cierre sus ojos ahí. Querido Padre Dios, en esta hora siento en mi corazón el elevar una oración ante su trono, mi Rey, poder entrar al lugar santísimo y poder rogar por las generaciones de mis hermanos que en esta hora están escuchando este mensaje. Quiero orar por mis generaciones. Yo sé que se han desviado, Padre. Mis generaciones se han desviado de su camino y no juzgo a nadie, Padre, sino que solo vengo ante usted a pedir por las generaciones de sus hijos, Padre. Porque hay promesa y sus promesas son el sí y el amén. Dice que son inmutables, no se cambian, Señor, no varían, sino que permanece su promesa y su pacto. Y este es un pacto, Padre, en esta mañana, donde dice: Jehová es mi refugio de generación a generación. Salve nuestras generaciones, Señor, porque a eso vino Jesucristo, a salvar lo que se había perdido,
a rescatar lo que se había perdido. Hoy pongo, Padre, mis hijas, mis nietos, mis bisnietos, mis tataranietos, hasta 1000 generaciones en sus manos, donde ellos se enfoquen en usted y que ellos puedan, Señor, iniciar un camino de santidad, un camino de vida, Padre, porque hemos iniciado, Padre, a hablar sobre lo que es el libro de Números, pero en los Salmos, Padre. Y el libro de Números nos habla de la peregrinación de nosotros en esta tierra, donde, Padre, tú eres nuestro refugio. Refugia a los nuestros, Señor. Todo pensamiento del mal que haya estado, Señor, en nuestras generaciones, que esté afectando nuestras generaciones, en este momento usted tome lugar en sus mentes, en sus pensamientos, en sus corazones, en sus emociones, en sus sentimientos, amado Rey, y podamos ver su gloria misma, Padre, a través de esta palabra en los nuestros, mi Rey. Gracias, Padre, porque creemos en un Dios que vive y permanece para siempre, y que en esta alma viviente, Padre, que mora en nuestras generaciones y en nosotros, hoy el Espíritu vivificante actúa en mí y en mis generaciones y en cada uno de los que ha escuchado esta palabra. Gracias, Señor. Mi alma le alaba y le glorifica. Y ahora vamos a ser partícipes, Señor, de la cena del Señor, donde nos habla de la muerte de Cristo, que vino a traer vida a nuestras vidas cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Tome lugar en nuestros corazones, Señor, y que este día sea importante, Señor, en nuestra vida espiritual, Padre. Gracias, Señor. Santifique, Padre, el pan, santifique el vino, mi Señor, y que esto pueda ser de mucha bendición para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que prepare ahorita, vamos a celebrar la cena del Señor y vamos a ir allí a Primera de Corintios, que es donde el apóstol Pablo nos habla de la cena del Señor en su capítulo 11 y su versículo 24. Vamos a leer desde el 23 y dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Hoy estamos conmemorando la muerte y resurrección. Estamos conmemorando la muerte de Cristo por causa de nosotros. Que el Espíritu vivificante de Él pueda actuar en nuestra vida, regenerando nuestra vida. Y dice, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participemos del pan y conmemoremos lo que Cristo hizo. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, la sangre que nos redime y hace que su Espíritu vivificante obre en nosotros. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Participemos de la copa. Recordemos su sangre derramada en la cruz del Calvario, que vino a salvarnos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Demos gracias. Querido Padre Dios, doy gracias por esta palabra que ha traído esta mañana a nuestras vidas, y doy gracias por participar de la conmemoración, Señor, de la cena del Señor, que nos habla de la muerte de Él hasta que Él venga. Gracias, mi Dios. Bendito sea su nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga de una manera poderosa y grande. Aleluya.